Aviones ucranianos impactan presa rusa. Momentos después, estalla el caos. ¿Qué harías si tuvieras 8 minutos de vida? No en teoría, no como una pregunta filosófica, sino ahora mismo con 3 baterías de misiles apuntando a tu aeronave, un indicador de combustible que se vacía y un objetivo que debe ser destruido antes de que vidas inocentes se pierdan. Esta es la realidad del combate aéreo moderno, un lugar donde la física, la tecnología y el coraje humano colisionan a 880 kilómetros por hora, donde una sola decisión separa a los héroes de las estadísticas, donde 8 minutos pueden sentirse como 8 horas o 8 segundos. La mayoría de las personas nunca sabrán lo que es volar hacia la muerte segura. Sentir tu cuerpo aplastándose bajo fuerzas G mientras las computadoras gritan advertencias en tus oídos. Calcular el consumo de combustible mientras esquivas misiles que viajan más rápido que el sonido mismo. Pero una tarde en el este de Ucrania, un piloto vivió esta pesadilla, y lo que sucedió después redefiniría lo que es posible cuando la habilidad se encuentra con la desesperación. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. La misión comienza. Eran las 4:30 de la tarde cuando un MiG-29 ucraniano rasgó el cielo de Donetsk a velocidad vertiginosa, abrazando el terreno a solo 150 metros. ¿El objetivo? Una presa en Mirivka-Hora transformada en un corredor vital de suministros rusos. Pero había una complicación. Civiles ucranianos habían sido obligados a conducir esos camiones de suministros. Cualquier ataque tenía que ser quirúrgico, preciso, cronometrado a la perfección. El piloto siguió el valle del río de Dnieper, usando los contornos naturales de la tierra como su escudo. A 880 kilómetros por hora, a solo 150 metros sobre el suelo, estaba enhebrado una aguja. Las colinas circundantes bloqueaban las ondas de radar, volviéndolo invisible a los sistemas enemigos. Pero la invisibilidad tiene fecha de vencimiento. En 8 minutos el valle se abriría hacia tierras de cultivo planas. Después de eso, 8 kilómetros de exposición. Lo que los pilotos llaman sombríamente la galería de tiro. Un tramo de cielo donde las aeronaves van a morir. El enemigo invisible. Lo que el piloto no sabía era que ya estaba siendo cazado. 3 sistemas separados de defensa aérea rusa lo tenían en su mira. Una batería S-400 con su poderoso radar de lápida había adquirido bloqueo a 38 kilómetros. Un Tor M2 rastreaba desde el sur. Un Buk M3S estaba calentando al este. Juntos, creaban campos de fuego superpuestos, una trampa mortal lo suficientemente sofisticada como para derribar cualquier aeronave del cielo como un insecto molesto. Dentro de la cabina el terreno pasaba borroso a 236 metros por segundo. Las líneas eléctricas se materializaban y desaparecían más rápido que el pensamiento consciente. El piloto ya no volaba, realmente estaba montando instinto y memoria muscular, sus manos haciendo correcciones antes de que su cerebro registrara el peligro. Esto no era aviación, esto era caos controlado a velocidades supersónicas. Leyendo la amenaza, el receptor de advertencia de radar SPO-15 de el MiG pintaba amenazas en su pantalla circular como una constelación enojada. Cada pulso contaba una historia, dirección, pero no distancia. El piloto contaba las frecuencias de repetición de pulso como contando segundos entre el relámpago y el trueno. 3 segundos significaban aproximadamente 60 kilómetros, todavía buscando. 2 segundos significaban 40 kilómetros, interesándose. 1 segundo significaba 20 kilómetros, probablemente ya lanzando misiles. Ahora mismo, 2 segundos y medio. Lo suficientemente cerca para preocuparse, lo suficientemente lejos para tener opciones. Mientras tanto, la bomba martillo montada en su línea central ejecutaba diagnósticos cada 5 segundos. Señal GPS bloqueada. 12 satélites rastreando. Navegación inercial estable. Motor de cohete armado y listo. Pero había un problema. El arma necesitaba condiciones específicas de lanzamiento: altitud, velocidad, ángulo que absolutamente no tenía a 150 metros. Primero, sobrevivir al acercamiento. Luego, averiguar cómo entregar un arma de $250,000 desde un jet de la era soviética que precedió al Internet. La ecuación del combustible. Su indicador de combustible mostraba 2.400 kilogramos restantes. La base de origen estaba a 142 kilómetros ida y vuelta. A la tasa actual de consumo tenía 18 minutos sobre el área objetivo antes de estar caminando a casa. 18 minutos suena generoso hasta que factorizas la realidad del combate. Cada maniobra evasiva quema combustible. Cada pulso de posquemador drena los tanques. Cada ascenso consume ese margen. Los motores RD-33 eran bestias sedientas a baja altitud, consumiendo combustible como si se fuera a acabar. Una secuencia de evasión extendida podría drenar toda su reserva. Las matemáticas eran simples y brutales. En 8 kilómetros hasta el borde del valle. 8 kilómetros de seguridad relativa antes de entrar a la zona de muerte. El dron de reconocimiento sobre la cabeza
No mostraba movimiento en la presa, ningún helicóptero despegando, ningún caza siendo vectorizado hacia él en todavía. Empujó ligeramente los aceleradores hacia adelante. Cada segundo ahorrado ahora era un segundo que podría pasar sobre el objetivo, o un segundo menos, siendo cazado por misiles. En la aviación de combate, ambos cuentan como victorias. Detección a las 4:38 p.m. El piloto alcanzó el borde del valle y descubrió lo que cobertura o yihadah realmente significaba. El SPO-15 explotó desde patrones de búsqueda perezosos a lo que sonaba como caos electrónico completo. 6 emisores diferentes aumentaron simultáneamente en intensidad. El S4000QUE había estado barriendo casualmente. De repente prestó atención. Su haz estrechándose de reflector a láser. Había pasado de invisible a centro del escenario en medio segundo. El tono de bloqueo en su auricular se transformó de chirridos intermitentes a un grito sólido e ininterrumpido. Traducción al lanzamiento de misil inminente. Esto es lo que estaba sucediendo. El SPO-15 tiene antenas distribuidas por toda la aeronave que detectan energía de radar. Cuando un haz de radar pasa ocasionalmente, está siendo buscado pitidos lentos. Cuando te golpea múltiples veces por segundo y permanece enfocado, está siendo rastreado pitidos más rápidos. Cuando se bloquea para una solución de disparo con energía continua de haz estrecho, obtienes ese tono sólido. Ese tono significaba que los misiles probablemente estaban a segundos de abandonar sus rieles. El sistema incluso podía identificar tipos de radar por frecuencia y patrón, como reconocer voces en una multitud. Ahora mismo, estaba gritando que un S-400H había logrado bloqueo sólido. Las matemáticas de la muerte. El misil 48N6 del S-400 tenía un alcance máximo de 400 kilómetros, pero a baja altitud, con interferencia de terreno y curvatura terrestre. Eso caía a quizás 40, estaba a 38 kilómetros. Las matemáticas no eran complicadas. Ya estaba dentro del sobre de combate. La única razón por la que los misiles no estaban ya ascendiendo hacia él era el tiempo de reacción humano. Los operadores rusos necesitaban 8 segundos para hacer la transición de detección a autorización de lanzamiento, 8 segundos para romper el bloqueo o recibir un misil en la cara. El piloto rodó en un giro de filo de cuchillo, tirando 7G mientras mantenía la altitud. La maniobra puso su vector de velocidad perpendicular a las de radar. Aquí está el truco: cuando no te estás moviendo hacia o lejos de un radar Doppler, tienes la misma velocidad relativa que el suelo debajo de ti. Velocidad radial 0. Los sistemas Doppler detectan cambios de frecuencia en objetos en movimiento. Ningún movimiento hacia el radar significa ningún cambio de frecuencia. Ningún cambio significa que te ves idéntico al terreno. El radar literalmente no puede distinguir entre aeronave y tierra. El bloqueo se rompió, pero la maniobra le costó velocidad y posición. Ahora se dirigía lejos del objetivo, sangrando energía. Y todos los sistemas de defensa aérea en la región ahora sabían exactamente dónde estaba. Múltiples amenazas. De repente, un TOR M2E se encendió a 8 kilómetros al sur, lo suficientemente cerca como para que probablemente pudiera ver el lanzador si miraba. El TOR era diferente del S-400, usaba guía de comando en lugar de búsqueda activa de radar. El misil no tenía su propio buscador, en cambio, el radar terrestre rastreaba tanto el objetivo como el misil simultáneamente, enviando correcciones de curso vía enlace de datos cada décima de segundo. Esto lo hacía casi imposible de interferir. No puedes confundir un misil que no está pensando por sí mismo. La única forma de derrotarlo era romper el bloqueo del radar terrestre o exceder sus límites de rastreo. El piloto rodó bruscamente a la izquierda y se zambulló hacia la cubierta, cayendo de 150 a 50 metros en 2 segundos. Los árboles pasaron lo suficientemente cerca como para contar hojas individuales. Su mano izquierda encontró el panel de contramedidas. Golpeó el dispensador de paja 2 veces. 120 paquetes de fibras de vidrio recubiertas de aluminio estallaron detrás de la aeronave. Cada fibra o cortada precisamente a 25 centímetros, exactamente la mitad de la longitud de onda del radar de banda X del S-400 para el radar de lápida. Parecía que el MiG había explotado repentinamente en una nube del tamaño de un campo de fútbol. Pero el Toro operaba en banda K a 35 GHz, requiriendo diferentes longitudes de paja. Golpeó el segundo dispensador, liberando fibras cortadas a 4.3 milímetros. Ahora tenía cobertura a través de múltiples bandas de radar, lo que los pilotos llaman un corredor de paja, un túnel de retornos falsos donde esconderse. El radar del Thor intentó mantener el rastreo, pero seguía perdiéndolo en el desorden del suelo. A 50 metros de altitud, bien podría haber estado conduciendo un auto muy rápido. Guerra electrónica, pero el piloto no había terminado. Su pulgar izquierdo encontró el interruptor del pod ISM. El pod de interferencia Kibeni, SPS-141, se obró vida. Analizando la frecuencia del radar del Tohore y generando retornos falsos,
usando una técnica llamada extracción de puerta de rango. Así es como funciona. Imagina el radar como un haz de linterna buscando aeronaves. Cuando encuentra el avión, se enfoca firmemente en ese punto. El pod de interferencia crea una aeronave falsa, un señuelo electrónico brillante que aparece justo al lado del avión real en la pantalla de radar. Luego el interferidor mueve lentamente esta señal falsa lejos de la aeronave real, como deslizar una luz brillante lejos de un objeto en la oscuridad. La pantalla del operador de radar muestra dos objetivos separándose gradualmente. Como la señal falsa es más fuerte y brillante, el radar la sigue automáticamente, pensando que está rastreando el avión real. Mientras tanto, el MiG real se convierte en solo otro retorno de tierra, invisible en el desorden. En la pantalla del operador parecía que la aeronave estaba subiendo lentamente. Tiempo prestado, pero volar a 50 metros significaba volar en tiempo prestado. Una línea eléctrica, una colina inesperada, un momento de distracción, y se convertiría en parte del paisaje, lo que los informes de accidentes llamarían diplomáticamente vuelo controlado hacia el terreno, la forma burocrática de decir voló hacia el suelo mientras estaba completamente consciente. El punto de lanzamiento estaba ahora a 8 kilómetros adelante. Lo que fuera que iba a hacer tenía que suceder inmediatamente. El piloto tomó una decisión que lo habría reprobado en la escuela de vuelo, pero que podría mantenerlo vivo en combate. En lugar de mantener ventaja táctica, crearía caos. Si todos le estaban disparando, nadie podría coordinarse efectivamente. Es el equivalente en aviación de iniciar una pelea de bar desordenado, peligroso, pero a veces la confusión se convierte en su propia defensa. Su mano izquierda se movió al panel de contramedidas, listo para tirar todo. Su mano derecha agarró el stick, preparado para lo que los instructores llamaban maniobra brusca y lo que los pilotos llamaban intentar no morir. 4 kilómetros desde el punto mínimo de lanzamiento. Los próximos 60 segundos determinarían si esta misión se convertía en una historia de éxito o un cuento de advertencia. Indicador de combustible en 2150 kilogramos. Todavía suficiente para llegar a casa si nada salía mal. Pero en combate, algo siempre sale mal. La única pregunta es qué tan mal y si puede sobrevivirlo. El ascenso loco. A las 4:40 p.m. el piloto hizo algo que haría que cada receptor de amenaza en el este de Ucrania perdiera la cabeza. Encendió los posquemadores y tiró directamente hacia arriba. Los motores gemelos RDA-33R ugieron a empuje máximo. Llamas naranjas, extendiéndose 6 metros detrás de la aeronave. Pasó de invisible a transmitir su posición como un faro en llamas. Cada operador de radar dentro de 80 kilómetros acababa de recibir su regalo de Navidad temprano, dentro del vehículo de comando del S-400. Los ojos del operador se abrieron cuando el objetivo se transformó de desorden de tierra apenas visible a un contacto ascendente brillante. Sus dedos volaron por la consola. Altitud del objetivo subiendo a través de 1000 metros. Tasa de ascenso 330 metros por segundo. Altitud prevista en 10 segundos en 5000 metros. La computadora de control de fuego comenzó a calcular soluciones de intercepción, pero la trayectoria del objetivo seguía cambiando. Cada segundo requería nuevos cálculos. El operador seleccionó 2 misiles e inició la secuencia de lanzamiento. Autorización del comandante de batería concedida. Puertas de misiles abriéndose. Datos del objetivo cargándose. Lanzamiento en 5, 4, 3. La batalla de la Fuerza G. El ascenso fue absolutamente loco. De 50 metros a 5000 metros en 18 segundos, tirando 4G continuamente. El peso corporal del piloto se cuadruplicó. Sus brazos se sentían como plomo. Su cabeza como si alguien estuviera parado sobre ella. Su traje G se infló, apretando sus piernas y abdomen como una pitón. Pero a 4G sostenidas, el encanecimiento estaba comenzando. La visión periférica se desvaneció a visión de túnel. A 5G, perdería la visión del color. A 6G, la visión de túnel se cerraría a un punto. A 9G, tendría 3 segundos antes del hielo. Pérdida de conciencia inducida por Jen estaba montando el borde, comprando altitud con su conciencia restante. Pero había método en esta locura. Al ir vertical se hizo imposible de ignorar, pero también imposible de predecir. El piloto agregó un tonel al ascenso, sacaviéndose hacia arriba en un patrón de hélice. Para los operadores de SAM, su trayectoria parecía una serpiente subiendo una escalera de caracol. Las computadoras de control de fuego fueron diseñadas para predecir trayectorias balísticas, algo viajando a velocidad X en ángulo, y estaría en ubicación Z en tantos segundos, pero el tonel significaba ángulos constantemente cambiantes. El punto de intercepción previsto se movía en círculos, nunca permaneciendo quieto lo suficiente para una solución de disparo limpia. Los operadores de SAM tenían que recalcular constantemente, mientras su altitud cambiaba a 400 metros por segundo. 3 radares diferentes de control de fuego lograron bloqueo simultáneamente en el S-400 al noreste. Un bug
M3AL y ese persistente Torem Tualser. El receptor de advertencia de radar ya no mostraba amenazas individuales, solo gritaba como una banshee. El lanzamiento a 5000 metros. Invertido, nariz apuntando al suelo, el piloto finalmente tenía lo que necesitaba. El martillo podía alcanzar el objetivo desde aquí. El sistema de armas mostraba verde en todo el tablero, pero también estaba centrado en 3 sobres de combate diferentes con misiles probablemente ya en el aire. El SP-15N podía diferenciar entre rastreo y lanzamiento, solo gritaba que la jubilación anticipada estaba en su futuro inmediato. Si algo no cambiaba ahora mismo, tiempo para lanzar o abortaran sin término medio. El piloto rodó verticalmente y estabilizó la aeronave durante exactamente 2 segundos. En esos 2 segundos, la secuencia de inicialización del martillo corrió a velocidad electrónica. El receptor GPS verificó posición desde 12 satélites. El INS alineó acelerómetros con datos GPS. El motor de cohete ejecutó verificación de continuidad en el encendedor. El buscador infrarrojo realizó ciclo de calibración, enfriándose a menos 40 grados Celsius. La computadora de control de vuelo cargó coordenadas del objetivo y calculó trayectoria óptima. La ojiva realizó verificación de seguridad de armado. Todo verde, listo para lanzamiento. Tiempo transcurrido en 2 segundos. Mientras tanto, 2 misiles esforó o dejaron sus lanzadores, ascendiendo a 2000 metros por segundo hacia su posición. Los misiles 48N6DM eran 7.5 metros de malas noticias, acelerando a 30 G en cada uno. Llevaba una ojiva de 180 kilogramos que no necesitaba impacto directo. La espoleta de proximidad detonaría dentro de 20 metros, enviando 24.000 fragmentos en una esfera letal. Tiempo para intercepción en 35 segundos. La zambullida con misiles entrantes. Presionó el botón de lanzamiento y sintió 250 kilogramos de ingeniería francesa separarse del aluminio soviético. El MiG saltó hacia arriba como si alguien hubiera quitado una mochila repentinamente más ligero e infinitamente más ágil. En el instante en que el arma se despejó, el piloto rodó invertido y tiró hacia la tierra con todo lo que la estructura del avión podía manejar. 9.5 G. El borde de los límites estructurales. Algo en la raíz del ala izquierda hizo un sonido que no era del todo un crujido, pero tampoco era del todo. Nada lo ignoró. La fase terminó dentro de 30 segundos. El martillo alcanzó su ápice a 8.200 metros y se inclinó en zambullida terminal. El buscador infrarrojo se activó, escaneando el suelo debajo en longitudes de onda térmicas. La matriz del detector, enfriada a menos 40 grados Celsius, podía detectar diferencias de temperatura de 1/10 de grado. La presa apareció como una línea blanca brillante contra el azul fresco del agua. 8 horas de luz solar habían calentado el concreto a 35 grados, mientras el agua permanecía a 15 grados. Un diferencial de 20 grados que parecía que alguien había pintado impacto aquí en pintura térmica. La computadora del buscador analizó la forma, comparándola con plantillas precargadas. Estructura lineal confirmada, gradiente de temperatura consistente con concreto confirmada. Posición GPS dentro de 10 metros del objetivo confirmada. La bomba hizo una corrección de 2.1 grados. Ahora segura de que tenía el objetivo correcto. El arma aceleró a través de 300 metros por segundo, luego 320, luego 340 na. Esta velocidad, las aletas de control hacían microajustes medidos en milímetros cada pequeño movimiento, cambiando el punto de impacto por metros. El GPS confirmó posición mientras el INS medía cada aceleración. 2 sistemas independientes acordando un resultado, un impacto en 10 segundos en coordenadas precisamente designadas. El attack. A 8 kilómetros de distancia, el operador del dron ucraniano observó a través de su cámara mientras el martillo entraba en fase terminal. Su dedo se cernía sobre el botón de grabar. Este metraje estaría en Telegram dentro de 1 hora. La presa abajo parecía pacífica, sin saber que tenía 7 segundos restantes como infraestructura. 6 segundos. 5. El operador hizo zoom en el punto de impacto predicho en 3 en 2 en 1. El martillo golpeó a 340 metros por segundo, llevando energía cinética equivalente a un sedán de tamaño completo golpeando una pared a 2000 millas por hora. La espoleta inteligente detectó concreto y detonó 89 kilogramos de explosivo en menos de 1 milisegundo. La detonación creó una onda de presión de 300.000 psi, convirtiendo el concreto en polvo más rápido de lo que podía agrietarse.